Bueno, pues aquí estamos ya una vez más con ustedes. Vamos a ver un ejemplo con Flex ya un poco más completo y utilizando unas instrucciones agregadas en la tabla que les compartí en el Classroom, ¿sí? En este caso, pues vamos a utilizar unas instrucciones, vamos a hacer una mezcla de instrucciones de 16 bits y la división o la multiplicación de 16 bits. Lo importante es utilizar unas nuevas instrucciones agregadas que son la carga de direccionamiento inmediato, ¿sí? Tanto para el registro X como para BX, ¿sí? Y también vamos a utilizar, obviamente, en este caso, la multiplicación, la división, ¿sí? Por el registro BX, ¿sí? Ahí la tienen. Y además vamos a agregar las XOR, porque recuerden que en la división se requiere el uso del registro RDX. Necesito dejarlo en cero, porque es el residuo, para el caso particular de esta aplicación que va a ser la división, ¿sí? Ahí está. Vamos a utilizar la instrucción ret para cerrar el archivo de código binario, ¿sí? Que va a generar el propio traductor, el ensamblador, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacerlo? Ahí está. Y nos vamos a Linux, ¿sí? Ahora, el código va a ser una mezcla de 64 y 16 bits para la pura ejecución de la división. Bien, ya estamos acá. Y ahora vamos a editar el archivo, ¿sí? Del ejemplo de Flex, que con gusto lo vamos a compartir como ejercicio, ¿sí? Recuerden ustedes que deben de tener cuidado del ensamblador perdón, del editor que van a usar, que no meta caracteres raros, ¿sí? Aquí estoy utilizando el write del KDE de Linux, pero siempre procuren no meter caracteres raros, ¿no? Vamos a tener tres funciones: abrir, cerrar y escribir en archivo, ¿sí? Abrir para abrir el descriptor de archivo, cerrar para cerrarlo, y en cualquier otro instante utilizamos escribir al archivo para ir guardando los códigos máquina, ¿sí? Hay dos arreglos, el cod y el ops. Cod es para los códigos máquina de las instrucciones y ops para la traducción de operandos, ¿sí? Junto con data, ¿ok? Bien, eso está en la primera parte, en la parte inicial o sección de declaración del archivo de Flex, ¿sí? Y vamos a tener cuidado de ir incorporando en cada instrucción que queremos traducir la acción correspondiente para poder escribir el código, ¿sí? Por ejemplo, ahí, mira, ahí tenemos el ejemplo de cómo vamos a escribir, ¿sí? Ahí tenemos en la sección de inicio, que es el section.text, ahí es donde iniciamos o abrimos el archivo o el flujo, el descriptor, para escribir el código binario, ¿sí? El código binario es el código de ejemplo, perdón, el ejem.s, vamos a verlo. Recuerda que vamos a usar la sección de texto para abrir el archivo, ahí lo tienen, section.text. A partir de ahí, abrimos el descriptor al flujo, donde vamos a escribir los códigos objeto, junto con sus operandos en caso de ser necesario, ahí. Y red, ¿sí? Va a cerrar el flujo hasta que encontremos la instrucción red que está acá al final. Ahí recorremos, ahí está red, escribimos su código correspondiente y cerramos el archivo. De esa manera, pues ya tenemos nuestro programa binario ya puesto en memoria, en el disco, ¿sí? Ahí tenemos las funciones: abrir, abajito está cerrar y finalmente escribir en archivo, los códigos objeto, ¿sí? Que va a ser todo el código objeto
del programa que está ahí, que se va a tratar de una simple división. Eso sí, recuerden, el protocolo de entrada y salida tengo que, pues, obedecerlo, ¿sí? Tenemos, vamos a cargar con un 70 AX, con un 120 la división y hacemos la división. Ahí debería quedar residuo, o si invierto los términos, por ejemplo, el 120 arriba y el 70 abajo, debe de haber un cociente, ¿sí? No importa. Nomás recuerden que es aritmética entera. Bien, vamos a agregar las instrucciones. De hecho, ya le hemos caminado un poquito, no van a partir de cero, pero sí que ustedes vayan ya completando todo esto, de tal manera de que sirva para los ejemplos que puedan practicar ustedes con su traductor ensamblador, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo, cómo extraemos el operando, ahí está, a partir de la posición de la comita que separa el operando de las instrucciones con direccionamiento inmediato, ¿ok? El lexema de los dígitos, ahí está, lo separamos y lo mandamos a OPS, ¿sí? Ahí está. Así es como le vamos a hacer, ¿ok? De aquí nos vamos, obviamente, a ir agregando las instrucciones que me hacen falta, ¿sí? Para ir escribiendo los códigos en el archivo. Entonces, primero sacamos el operando, como pueden ver. Y después vamos a escribir los códigos máquina al arreglo code mismo que luego se escribe, o la cantidad de códigos al archivo, en escriba archivo, ¿sí? Ya después lo que hago es simplemente escribir el operando directamente al archivo, ahí está, en un direccionamiento inmediato, ahí está. Vamos a agregar la aritmética de 16 bits, que era la división y la multiplicación. Las vamos a ir agregando, ¿sí? Ahí está. Y una vez más, hacemos el mismo paso. Extraemos el operando, ¿sí? En ambos casos, y luego escribimos el código en el arreglo, y ese utiliza scribarchip para escribir en archivo el código correspondiente. Y sus operandos se escriben directamente al archivo. Ahí está. Ahora, deben de tener cuidado cuando agregan eh, escribir código al archivo y sus operandos del tipo de instrucción. Recuerden que cada instrucción, su operando depende del tipo. Por ejemplo, si es 16 bits, van a ser dos operandos de tamaño byte, ¿sí? Si son 32 bits, 4 operandos de tamaño byte. Y si son 64 bits, pues son 8 operandos de tamaño byte, ¿sí? Consideran eso cuando están cargando los códigos correspondientes para su ensamblador, ¿sí? ¿Ok? De tal manera de que la función scribarchip sepa cuántos códigos van. Bueno, el programa binario o el código objeto va a ser proc.bin, y el ejemplo es el que acaban de ver, que es ejem.s, ¿sí? Aquí lo acabo de señalar. Vámonos al ejercicio. Entonces, pues bueno, ya sabes, ¿no? Vamos invocando Flex, este programa que hay que subirlo con ustedes a Classroom para compartirlo. Ahí está ya. Y si no hay más asunto, entonces vamos a compilarlo para poder hacer el traductor. No olvidar las funciones de librería. Ya está. Muy bien. Vamos ensamblando el ejemplo de manera reglamentaria. Ahí lo tienen. Y vamos a volcar el contenido con Object Dump del formato de Intel, del código objeto. Ahí está.
y ahora vamos a hacer la traducción. O sea, vamos a invocar nuestro pequeño ensamblador. Ahí está, hace su chamba y podemos ver claramente la comparación. Ahí está, ahí estamos los códigos correctamente. Recuperamos y ahí está, ahí lo tienen, mira, perfectamente. Se generaron los códigos correctamente. Claro que eso es un terminal. Ahora vamos viendo si realmente se escribió en el archivo de disco. Vamos a utilizar Bless, recuérdenlo. Les dije que lo bajaran, ¿sí? Bless va a mostrar así pelón el código binario, en este caso, del archivo código objeto de ejemplo, que ya tiene el formato de archivo ejecutable de Linux. Lo que faltaría sería vincularlo. Pero lo importante está aquí, el código objeto o el código binario de lo que es en sí la aplicación. Claro, en no código objeto tiene tablas de símbolos y otras cosas que ya hablaremos, que no son necesarias en este caso para lo que vamos a hacer. Pero vean ahí el código, ahí lo tienen. Ahora vamos a compararlo con la salida de nuestro pequeño traductor. Igual con Bless, proc.bin, y rápidamente ven, ahí está el código, ya está, listo para ser ejecutado. Claro, tenemos que cargarlo a patina memoria, pero ahí está el código ya binario y ya está. Eso es todo.